Buenas tardes a todos y bienvenidos al Ateneo número 537 del espacio de formación de la Residencia de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Mi nombre es Pierina Torrens, soy farmacéutica residente de primer año y en el día de hoy les voy a presentar Price Display asociado a CPOE. Este es el tercer Ateneo correspondiente al track de CPOE coordinado por Cintia Jiménez. La siguiente presentación es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires y tiene lugar dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. En el Ateneo de hoy abordaremos los siguientes temas. Analizaremos el Price Display en relación a los estudios de imágenes y procedimientos, así como también en relación a las pruebas de laboratorio. Además, analizaremos el Price Display en relación a la eficacia sobre la calidad de la atención médica. También haremos una conclusión final del tema y veremos cómo se está trabajando la temática en el Hospital Italiano en la actualidad y presentaremos al próximo Ateneo. Como ya se ha comentado en los Ateneos anteriores, la implementación de CPOE, Computer Provider Order Entry, ha demostrado la reducción de errores médicos y efectos adversos en la prescripción farmacológica, así como también en la solicitud de estudios y prácticas tanto de imágenes como de laboratorios. Otra de las líneas mencionadas en la que nos centraremos en el Ateneo de hoy es el abordaje de los costos, lo cual en situaciones de crisis sanitarias, como por ejemplo la pandemia que estamos atravesando actualmente, la optimización de los mismos en las instituciones de salud es de suma importancia. Ahora sí, haciendo referencia a lo expuesto en el Ateneo anterior acerca de que más del 30% de los estudios de laboratorio anuales son innecesarios o no contribuyen al diagnóstico del paciente y teniendo en cuenta que, entre otros eventos indeseados, se registra un aumento en los costos debido a intervenciones adicionales injustificadas, nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. La transparencia en los costos a la hora de indicar prácticas o procedimientos en el registro de salud electrónico ¿influye en la solicitud del médico? Para responder a esta pregunta analizaremos dos artículos publicados y una revisión sistemática. El primero de ellos, que hace referencia al efecto de la información sobre los costos en la solicitud de imágenes y procedimientos, publicado en Pediatrics, The Official Journal of the American Academy of Pediatrics por Alina Chien en el año 2017, se trata de un ensayo randomizado, controlado, para evaluar el efecto de la información sobre los costos que se muestran como un precio medio único o como precios medios internos y externos sobre la frecuencia con la que los médicos centrados en la pediatría u orientados a adultos que atienden a niños y adolescentes dentro de una institución de salud realizan pedidos de estudios y procedimientos de imágenes y con qué frecuencia designan a estas solicitudes para que se completen dentro de la institución. Este ensayo se realizó en Atrius Health, que es un gran grupo médico de múltiples especialidades de Massachusetts, desde el 26 de enero al 31 de diciembre de 2014. De los 506 médicos seleccionados que atendían a niños y adolescentes de 0 a 21 años de edad pediátrica, el 72% eran médicos tratantes totalmente capacitados y el 28% restante eran enfermeras, practicantes o asistentes médicos. Para cada práctica y procedimiento de imágenes, se calculó un único precio medio pagado el año anterior al ensayo y un
conjunto de precios medios pagados internos y externos que reflejaban los precios de las pruebas si se realizaban dentro o fuera de la institución respectivamente. Como podemos ver, la tabla 4 muestra los tipos de estudios y procedimientos de imágenes para los que se mostró el precio en este ensayo. En cuanto al diseño del estudio, se asignó al azar a todos los médicos que podían realizar pedidos en la historia clínica electrónica a uno de los 3 grupos del ensayo. Los médicos asignados al grupo de precio medio único visualizaban en la pantalla este precio junto a la práctica al realizar el pedido en la historia clínica. De la misma manera se procedió con los del grupo asignados a precio medio interno y externo que visualizaban este precio al solicitar las prácticas. Y aquellos que estaban en el grupo control no vieron ninguna información de precios en la historia clínica al indicar las prácticas. En cuanto a la población del estudio, se consideró que los médicos estaban enfocados en la pediatría si más de la mitad de sus encuentros cara a cara eran con pacientes de 0 a 21 años de edad y enfocados en adultos si no lo eran. De los 506 médicos totales que participaron en el ensayo, 227 calificaron como centrados en la pediatría, mientras que los 279 restantes se consideraron orientados a adultos. La variable independiente principal fue si el médico pertenecía al grupo control, al grupo de precio medio único o al grupo de precio medios internos y externos. Y en cuanto al outcome, se especificó la tasa general de pedidos como el volumen total de pedidos en los que se mostró el precio al médico dividido el volumen total de visitas que recibieron. En cuanto al análisis, la unidad de análisis fue el médico y se examinó a los centrados en la pediatría por separado de los orientados a adultos. Para este análisis se usó un ANOVA no ponderado para evaluar el efecto de la intervención en el médico promedio y un ANOVA ponderado sobre el volumen de encuentros para evaluar el efecto de la intervención sobre el encuentro promedio. En cuanto a los resultados de los médicos pediatras, la proporción de pedidos de prácticas y procedimientos de imágenes no difirió entre los grupos control, entre el grupo de precio medio único y el grupo de precio medios internos y externos emparejados. En el análisis no ponderado, los médicos centrados en la pediatría del grupo control solicitaron 2,5 estudios o procedimientos de imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con pacientes, mientras que los del grupo de precio medio único solicitaron 3 estudios o procedimientos de imágenes por cada 100 encuentros y los del grupo de precios medios internos y externos solicitaron 3,2 estudios o procedimientos por imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con pacientes. A diferencia de estos, las solicitudes realizadas por los médicos orientados a adultos difirieron entre el análisis no ponderado, que estaba orientado al médico, y el análisis ponderado, que estaba orientado al encuentro. En el análisis no ponderado, los médicos orientados a adultos del grupo control solicitaron 3,2 estudios o procedimientos de imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con pacientes, mientras que los del grupo de precio medio único solicitaron 6,2 estudios o procedimientos de imágenes y los del grupo de precio medios internos y externos solicitaron 5,2 estudios o procedimientos de imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con sus pacientes. En cuanto al análisis ponderado,
los médicos orientados a adultos en el grupo control solicitaron 4,2 estudios o procedimientos por imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con sus pacientes, mientras que los del grupo de precio medio único solicitaron 4,6 y los del grupo de precios medios internos y externos solicitaron 3,6 estudios o procedimientos de imágenes por cada 100 encuentros que tuvieron con sus pacientes, lo que sugiere que los médicos en los grupos de intervención tenían menos probabilidades de realizar pedidos. Por lo que tenemos en este ensayo que simplemente presentar a los médicos la información sobre los costos no garantiza que disminuya la cantidad de solicitudes realizadas, así como también que el efecto de la información sobre los costos puede depender del contexto, del tipo de médico, de la población de pacientes a la que se atiende o de una combinación de estos. El segundo artículo que vamos a analizar trata el efecto de la visualización de los costos en la historia clínica a la hora de solicitar pruebas de laboratorio para pacientes hospitalizados por parte del médico. Se trata de un ensayo clínico randomizado de Price publicado en el Journal of the American Medical Association por Mina Cedrak en el año 2017. Este estudio se realizó en 3 hospitales del sistema de salud de la Universidad de Pensilvania y comparó los cambios en la solicitud de pruebas de laboratorio por parte de los médicos para pacientes hospitalizados con y sin visualización de los costos en la historia clínica electrónica. Los cambios en los resultados se evaluaron un año antes y un año durante la intervención, que comenzó el 8 de abril de 2015. Los médicos que podían realizar pedidos en la historia clínica incluían a médicos de la facultad, a residentes y becarios, a enfermeras, practicantes y asistentes médicos. Y la muestra estuvo compuesta por pacientes ingresados y dados de alta en los periodos de intervención, que fue de preintervención, que fue del 8 de abril de 2014 al 7 de abril de 2015, o en el periodo de intervención, que fue del 8 de abril de 2015 al 7 de abril de 2016, y se excluyeron a los pacientes con un ingreso en un periodo y un alta en el periodo siguiente o una vez finalizado el estudio. En cuanto a la randomización, se asignó al azar 60 grupos de pruebas de laboratorios para pacientes hospitalizados a los que se le mostraron los costos en la historia clínica a los del grupo intervención, o no se le mostraron estos costos a los del grupo control. A diferencia del estudio anterior, este se realizó a nivel de las pruebas porque la historia clínica no permitía la randomización a nivel de los médicos. Lo que se realizó primero fue una compilación de pruebas de mayor volumen y más caras. La lista esta incluía a 75 pruebas de laboratorio para pacientes hospitalizados, de las cuales 30 estaban clasificadas como de mayor volumen, 30 clasificadas como las más caras según los datos que se habían obtenido de los cargos abonados en el 2014, y 15 de estas pruebas estaban en ambas categorías. En segundo lugar, se agrupó a las pruebas que podían solicitarse individualmente y a las que podían solicitarse como panel u order sets. Entonces, para los grupos de pruebas de laboratorio asignados al azar al grupo de intervención, los costos se mostraban en la historia clínica electrónica
al momento en que se visualizaban los resultados de las búsquedas de los pedidos. El outcome primario fue el número de pruebas solicitadas por paciente por día y el outcome secundario fueron el número de pruebas realizadas por paciente por día, ya que las pruebas se podían solicitar pero no realizarse debido a que, por ejemplo, el paciente se negara o que el profesional cancelara esta prueba, y los costos asociados por paciente por día. Para esto se planteó la hipótesis de que el grupo de intervención tendría una reducción significativa en el número de pruebas solicitadas por paciente por día y en los costos asociados en relación al grupo control a lo largo del tiempo. En cuanto al análisis, la muestra incluyó 142.921 ingresos con una estadía media de 5,9 días, como podemos ver en la tabla 1, y durante el periodo previo a la intervención, el número medio de pruebas solicitadas por paciente por día fue de 2,31 en el grupo control y de 3,93 en el grupo de intervención. En el periodo de intervención, el número de pruebas solicitadas por paciente por día fue de 2,34 en el grupo control y de 4,01 en el grupo de intervención. El número de pruebas solicitadas varió según los sitios del hospital, pero las tendencias fueron similares en los grupos de intervención y control. Durante el periodo previo a la intervención, la media de las tarifas asociadas por paciente por día fueron de $27,77 en el grupo control y de $37,84 en el grupo de intervención. Mientras que durante el periodo de intervención, la media de las tarifas asociadas por paciente por día fue de $27,59 en el grupo control y $38,85 en el grupo de intervención. Por lo cual podemos decir que no hubo un cambio en general significativo para el grupo de intervención en relación al grupo control a lo largo del tiempo, como se planteaba en la hipótesis. Y en relación a los subconjuntos analizados, se encontraron cambios significativos en una disminución relativa en el periodo de pruebas para los pacientes que estaban internados en las unidades de cuidados intensivos. Como podemos ver, que disminuyó un 0,16 las pruebas solicitadas por paciente por día y un aumento relativo significativo en el periodo de las pruebas para los pacientes sin internación en las unidades de cuidados intensivos, como podemos ver que fue de 0,13 solicitudes por paciente por día. Para los resultados secundarios de las pruebas realizadas por paciente por día, la mayoría de las estimaciones fueron significativas, pero de pequeña magnitud. Con lo cual podemos decir que estos hallazgos sugieren que la visualización de los costos por sí sola no conduce a cambios significativos en el comportamiento de los médicos y es posible que futuras intervenciones de transparencia de precios deban estar mejor orientadas o combinadas con otros enfoques. En cuanto al tercer artículo que vamos a analizar, es una revisión sistemática sobre la eficacia de la visualización de los costos en CPOE sobre la calidad de atención médica. Para esto, se llevó a cabo una revisión sistemática de estudios publicados
entre el 1 de enero de 1980 y el 2 de enero de 2018, centrada en la visualización del costo por parte del médico en la historia clínica electrónica durante el ingreso de órdenes médicas computarizadas para estudiar la relación entre la visualización de los costos y los dominios de la calidad de la atención médica en base a la eficiencia relacionada a los costos, la efectividad, la seguridad del paciente, la atención oportuna, centrada en el paciente y equitativa. Y para evaluar el efecto de la visualización de los costos en CPOE sobre la calidad de la atención médica, se incluyeron los estudios basados en los siguientes criterios. Primero, la población, ya que los médicos que solicitaban a los pacientes que recibían las solicitudes de laboratorio, de imágenes, de farmacia, de procedimientos, de lo que fuera, deberían ser por medio de CPOE, que el grupo de intervención que estuvo expuesto a la visualización de los costos durante los periodos de laboratorio, de imágenes, de procedimientos, lo haya hecho con CPOE, que también haya un grupo control en estos estudios, que los resultados obtenidos se centren en los dominios de la calidad de la atención médica, como ya vimos, en la eficiencia, en la eficacia, en la atención oportuna, en la atención centrada en el paciente, equitativa y segura, y que la intervención de visualización de estos costos se realizará durante un periodo mayor o igual a los 6 meses. Los resultados, en cuanto a los resultados, la búsqueda inicial en un principio fue de 1.186 estudios, de los cuales 68 estaban duplicados, por lo que quedaron identificados 1.118 estudios posibles, de los cuales se seleccionaron 41 estudios para la revisión de texto completo y usando los criterios de inclusión y exclusión, se excluyeron 34 de estos estudios, quedando un total de 7 estudios a los que se le sumaron 6 estudios más que surgieron relevantes de las referencias de otras revisiones bien citadas. Los 3 estudios seleccionados finalmente analizaban la relación entre la visualización de los precios y el dominio de la eficiencia de la calidad en la atención médica. 10 de estos estudios no informaron una relación entre la visualización de los costos y el costo de la atención médica, mientras que 3 de ellos informaron que la visualización de los costos de estudios y procedimientos sí se asoció con ahorros de costos en la atención médica. Lo cual muchos expertos creen que la visualización de los precios en la historia clínica electrónica en CPOE es rápida de implementar y fácil de mantener. Por lo tanto, se planteó esta hipótesis de que la visualización de los costos en CPOE era una herramienta factible para reducir los costos de atención. Sin embargo, lo que se concluye con esta revisión es que la visualización de los costos de las solicitudes de estudios, prácticas y procedimientos en la historia clínica no reduce consistentemente los costos de la atención médica. Revisiones sistemáticas anteriores a esta, que estudiaron lo mismo, concluyeron que la visualización de los costos sí estaba asociada con una mayor eficiencia, es decir, con menores costos en la atención.
sin afectar a la seguridad del paciente. Esto se cree que es debido a que se combinaron en el análisis estudios de la visualización de los costos en entornos de registros de salud electrónicos y no electrónicos, o sea, es decir, en papel, en la era de los registros médicos no electrónicos, lo cual sí estaba asociado con costos reducidos en la atención médica. Y ahora, para hacer un análisis general y a modo de conclusión, tenemos que, como hemos visto a lo largo de este Ateneo, la visualización de los costos no generó un cambio significativo en el comportamiento general del médico a la hora de solicitar prácticas y procedimientos de imágenes, ni tampoco de las pruebas de laboratorio. Otro punto es que la intervención de la visualización de los costos siempre se mostró de manera independiente del escenario clínico, por lo que la presencia de esta información para las solicitudes apropiadas puede haber disminuido su impacto cuando las solicitudes eran inapropiadas. Además, la cantidad de solicitudes realizadas durante la intervención podría haberse reducido aún más debido al hábito de la práctica clínica. Un análisis cualitativo que se hizo en uno de los centros hospitalarios del segundo artículo mostró que el 91% de los médicos residentes solicitan pruebas de laboratorio innecesarias debido al hábito de la práctica de indicar diariamente con order sets, baterías u órdenes mixtas preestablecidas ya sea por la institución o por los propios médicos. Y esto también se vio al comparar la cantidad de solicitudes de los pacientes con y sin internación en las unidades de cuidados intensivos. Ya que acá en estas unidades la atención es mucho más dinámica y es menos probable que los médicos dependan de order sets para solicitar estudios o pruebas de laboratorio. Otra de las cosas a destacar es que posiblemente los médicos hayan creído anteriormente que el costo de algunos de estos estudios era más alto que el costo que se mostraba en la historia clínica. Esto puede ser debido a que se visualizaban los precios pagados, no los cargos en sí. Esto también es en referencia al segundo artículo, en donde vimos una disminución pequeña pero significativa en la solicitud de pruebas de mayor costo y un aumento pequeño pero también significativo en la solicitud de pruebas de menor costo. Otra de las cosas también a destacar, pero en relación al primer artículo, es que los médicos orientados a adultos están acostumbrados a ver los precios o los costos de los procedimientos para adultos, como por ejemplo pueden ser una colonoscopía, que suelen ser mucho más costosos que los tipos de estudios comúnmente solicitados para niños, como podría ser una radiografía. Lo que puede haber hecho que haya aumentado considerablemente la cantidad de estudios solicitados por parte de este grupo de médicos. Creemos también que es necesario hacer una distinción sobre las solicitudes de estudios de imágenes y de laboratorio, debido a que, por ejemplo, los estudios de imágenes para pacientes que están hospitalizados generalmente no se solicitan todos los días, por lo que es posible que si se solicitan sea en función de un nuevo evento clínico. A diferencia de las pruebas de laboratorio que generalmente se realizan a diario, en donde se suele usar order sets o baterías predeterminadas que pueden incluir pruebas innecesarias para el diagnóstico de estos pacientes.
Entonces, para concluir y haciendo referencia al Ateneo anterior, en el que se exponía que alrededor del 30 al 40% de las solicitudes de estudios de laboratorio y de imágenes son innecesarias o no contribuyen al diagnóstico del paciente, lo cual, además de causar molestias y daño a este paciente, ya sea por la radiación, por las reiteradas extracciones de sangre, entre otras cosas, también puede estar asociado con mayores tasas de resultados falsos positivos que conducen a mayores costos para la institución. Como hemos visto, la evidencia actual sugiere que ninguna intervención única dirigida por sí misma disminuye los costos asociados a las solicitudes de estudios, prácticas y procedimientos antes mencionadas. Y diferentes maneras de abordar esta problemática podrían ser la eliminación de estos order sets, baterías u órdenes mixtas de estudios para disminuir los costos, que las instituciones creen un entorno clínico consciente de estos costos y, ¿por qué no?, que se auditen las solicitudes realizadas dentro de las instituciones. Para finalizar esta presentación, queremos comentar que actualmente en el hospital se está trabajando en una herramienta que permite visualizar los costos de cada uno de los estudios de laboratorio para que el médico cuente con un elemento adicional para la toma de decisión a la hora de solicitar los mismos. La presentación del costo, como podemos ver, será un símbolo pesos y en un principio la información será visualizada solamente en el ámbito de internación general y para pacientes afiliados a la prepaga del hospital a plan de salud. Se asociará también con una intervención educativa. Cuando el médico ingrese al módulo de estudios, prácticas y consentimientos de la historia clínica electrónica, que es lo que estamos visualizando, al buscar la práctica de laboratorio, en esta lista de prácticas encontradas se visualizará el signo pesos en las categorías después del nombre de la práctica, y si se realiza mouse over sobre el signo, aparecerá la referencia del rango de precios, como podemos ver en pantalla. Esto se combinará con una intervención educativa a los residentes con educación, mediciones y herramientas informáticas. Hemos llegado al final de este Ateneo y nos vemos el próximo jueves 8 de abril, donde el doctor Andrés Brandán le dará un cierre a este track abordando el tema experiencias y desafíos en la implementación de CPOE correspondiente al Ateneo 538. Muchas gracias a todos por acompañarnos y que tengan una excelente semana. Saludos.